Siempre pensé que la mayor alegría de un padre era ver a su hijo feliz. A mis 75 años, después de tanto trabajo y tantas dificultades, finalmente tenía algo que celebrar de verdad. Mi hijo Andrés se iba a casar con Vanessa y yo pagaba absolutamente todo. Cada maldito peso de esa boda salía de mi bolsillo, pero no me importaba. Era mi regalo para él, para mi único hijo. Pasé meses planeando cada detalle, hablando con el banquetero, escogiendo el mejor salón de eventos, el mejor menú, las flores más hermosas. Nada era demasiado bueno para la boda de mi Andrés. Ese día estaba tan emocionado que no podía quedarme en casa. Me subí a mi camioneta y manejé hasta su departamento, queriendo compartir mi felicidad con ellos. Si esta historia resuena contigo, suscríbete a los consejos del abuelo y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cuando toqué el timbre, Vanessa abrió la puerta con esa sonrisa que siempre me había parecido simpática. Me dejó pasar y Andrés estaba tirado en el sillón viendo su celular. Me senté en el sillón de enfrente, todavía sintiendo ese calor en el pecho que solo la felicidad trae. No se imaginan qué tan contento estoy de que esta boda se acerque, dije sonriendo ampliamente. Ya falta tan poco. Estoy ansioso de verlos a los dos unidos oficialmente, formando una familia. Es todo lo que un padre puede desear. Esperaba que Andrés se levantara, me abrazara, me agradeciera por todo lo que estaba haciendo, pero ni siquiera levantó la vista de su pinche celular. Solo soltó una risita rara, de esas que dan cuando algo te parece ridículo. Lo miré sin entender, y fue entonces cuando habló, sin dejar de ver la pantalla de su teléfono. Y el viejo pendejo cree que va a estar invitado. Sus palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. Me quedé paralizado en el sillón, tratando de entender lo que acababa de escuchar. Seguramente estaba bromeando. Era una broma de mal gusto tal vez, pero iba a reírse y decir que era pura carrilla. Miré a Vanessa buscando un poco de apoyo, una señal de que todo esto era una pendejada, pero ella también se estaba riendo. Se reía de mí. «Ay, papito», dijo entre risas, «a lo mejor te mando las fotos de la boda después». Sentí que mi corazón se apretaba en mi pecho. La garganta se me secó. Intenté sonreír, intenté hacer como que todo estaba bien, como que había entendido la broma, pero por dentro algo se rompía. Este no era mi hijo, el muchacho que había criado, al que había alimentado, al que le enseñé a caminar y a hablar. No podía tratarme así, no enfrente de la mujer que había escogido para casarse, no después de todo lo que había hecho por él. «Andrés», logré decir, mi voz saliendo más débil de lo que hubiera querido, «estás bromeando, ¿verdad?». Finalmente levantó la vista de su celular y me miró con una expresión que nunca le había visto antes. Era desprecio, puro desprecio. «Papá, la neta eres bien pesado, hablas todos los días, preguntas de la boda, das tu opinión de todo. Queremos ese día solo para nuestros amigos, gente de nuestra edad que nos entiende. No queremos viejos que nos estén fregando en la fiesta». Cada palabra era como una puñalada. Viejos, me había llamado viejo que friega. Yo que estaba pagando cada peso de la fiesta que tanto quería. Yo que había trabajado toda mi vida para darle todo lo que nunca tuve. Sentí que los ojos me picaban, pero no iba a llorar ahí enfrente de ellos. No les iba a dar ese gusto. Si aprecias los consejos del abuelo, déjanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me levanté lentamente del sillón. Las piernas me temblaban, pero logré mantenerme derecho. Le eché una última mirada a Andrés, a este hombre que ya no reconocía como mi hijo. Vanessa todavía tenía esa sonrisita en la cara, como si todo esto fuera lo más chistoso del mundo. No dije nada más, solo sonreí. Una sonrisa vacía que escondía todo el dolor, y salí de ese departamento. El camino hasta la camioneta fue el más largo de mi vida. Cada paso parecía pesar una tonelada. Me subí al vehículo y cerré la puerta, y fue solo en ese momento, solo en ese espacio, que dejé que las lágrimas corrieran. Lloré como no había llorado en años. Lloré por la traición, por la humillación, por la ingratitud. Pero sobre todo lloré porque había perdido a mi hijo. El Andrés que yo conocía ya no existía.
Cuando llegué a mi casa todavía estaba en shock. Me senté en la mesa de la cocina y me quedé viendo a la nada por horas. La noche fue la más larga de mi vida. No pude dormir. Repasaba en mi cabeza cada momento de esa conversación, cada palabra, cada risa, y mientras más lo pensaba, más el dolor se transformaba en otra cosa, en coraje, en indignación. A la mañana siguiente me levanté temprano. Había tomado una decisión durante la noche. Si no me quería en la boda, si era solo un viejo pesado que friega, entonces no necesitaba mi dinero tampoco. Saqué todos los contratos que había firmado con el banquetero y el salón de eventos, todas las facturas, todos los recibos. Había guardado todo cuidadosamente en una carpeta. Llamé a la empresa de eventos en cuanto abrieron. La señora Ramírez, la coordinadora de eventos, contestó con esa voz alegre de siempre. «Don Roberto, ¿cómo está? Todo está listo para el gran día. Ya solo falta una semana». «Señora Ramírez», dije tratando de mantener mi voz calmada, «necesito cancelar todo». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿Cancelar? ¿Habla de la boda de su hijo?» «Sí, quiero cancelar todo. Absolutamente todo. El salón, el banquete, las flores, la música, las bebidas, absolutamente todo lo que está a mi nombre. Pero don Roberto, solo falta una semana. Va a perder parte del dinero por las penalizaciones de cancelación. Lo sé, no me importa. Quiero cancelar todo hoy mismo y quiero el reembolso de lo que sea posible». La señora Ramírez trató de argumentar un poco más, pero fui firme. No iba a dar marcha atrás. Pasé toda la mañana arreglando todo, cancelando cada servicio, cada detalle. Cuando terminé, sentí un peso salir de mis hombros. No era una sensación agradable, pero era necesaria. Tenía mi dignidad, y nadie, ni siquiera mi hijo, me la iba a quitar. Los días siguientes fueron raros. Andrés no llamó, no mandó mensaje. Yo tampoco busqué contacto. La casa estaba demasiado silenciosa y me sorprendí varias veces mirando el teléfono, esperando que llamara para disculparse, para decir que había sido un idiota, que se arrepentía. Pero el teléfono seguía en silencio, hasta que llegó la víspera de la boda. Era viernes y la boda debía ser el sábado. Estaba sentado en el patio tomando mi café de la tarde cuando sonó el teléfono. El nombre de Andrés apareció en la pantalla. Mi corazón se aceleró. Por un segundo pensé en no contestar, pero la curiosidad fue más fuerte. «Bueno, papá», su voz estaba desesperada, casi gritando. «¿Cómo que la boda está cancelada? El banquetero acaba de llamar para decir que cancelaste todo». «¿Todo, papá? ¿Qué hiciste?» Me quedé callado un momento. Podía escuchar su respiración del otro lado de la línea, el pánico en su voz. Vanessa gritaba algo en el fondo. Palabras que no distinguía bien, pero el tono era claro. Estaba furiosa. «Papá, ¿me escuchas? Contesta. ¿Por qué hiciste eso? La boda es mañana. Mandamos las invitaciones. La gente confirmó su asistencia. ¿Cómo vamos a explicar esto?» Respiré profundo. Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. «Andrés», dije simplemente. «¿Qué, papá? ¿Qué pasa? Es por lo del otro día. Era pura broma, papá. Estábamos jugando». «Broma», repetí, sintiendo el sabor amargo de la palabra. «Me llamaste pendejo. Dijiste que no estaba invitado a tu boda. Vanessa se burló de mí, y ahora dices que era broma. Papá, habíamos tomado unas chelas, todos estábamos relajados. Te lo tomaste muy en serio. Por favor, tienes que llamar a la empresa y no voy a llamar a nadie», corté. «Fuiste muy claro en que no me querías ahí, Andrés. Entonces pensé que era mejor no financiar una fiesta donde no soy bienvenido. Así de simple. Papá, por el amor de Dios, no puedes hacer esto. La boda es mañana. ¿No entiendes? Debiste pensarlo antes de humillarme enfrente de tu novia», respondí. «Antes de reírte de mí, antes de tratarme como si fuera una mierda. Papá, me equivoqué. Ok, me equivoqué. Pero no puedes destruir mi boda por eso. Vanessa está desesperada aquí. Toda su familia viene, sus amigos, todo mundo. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Ese no es mi problema, Andrés». Lo escuché sollozar del otro lado. Nunca había oído a mi hijo llorar así, ni cuando era niño. Por un brevísimo instante tuve ganas de dar marcha atrás, de perdonar todo, de hacer lo que siempre había hecho y resolver sus problemas.
Entonces me acordé de la risa de Vanessa, de la mirada despreciativa de Andrés, de las palabras que me habían llamado viejo pendejo que friega. «Papá, por favor», suplicó, «te voy a devolver todo el dinero. Lo juro, lo que tú quieras, pero no me hagas esto». «¿De verdad crees que esto es por dinero, Andrés? ¿De verdad piensas que el problema es el dinero? Entonces, ¿qué es?» «Es una cuestión de respeto», respondí sintiendo que mi voz temblaba un poco. «Es una cuestión de dignidad. Es un hijo que olvidó quién lo crió, quién siempre estuvo a su lado, quién nunca le negó nada. Me trataste como mierda, Andrés, y la mierda no paga la boda de nadie. Papá, buena vida, Andrés. Espero que tú y Vanessa sean muy felices cuando logren reprogramar la boda». «Claro, papá». «No, espera», colgué. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. El teléfono empezó a sonar inmediatamente. Andrés volviendo a llamar. Rechacé la llamada. Sonó de nuevo. Volví a rechazar. A la tercera vez simplemente apagué el teléfono. Me senté en el patio y me quedé viendo el cielo que empezaba a oscurecerse. No sentí alivio, no sentí victoria. Solo sentí un vacío enorme en el pecho, como si me hubieran arrancado una parte de mí, pero había hecho lo que debía hacerse. Me había dado el respeto que mi propio hijo no me había dado. Quédate con nosotros en los consejos del abuelo para más historias de vida. No olvides suscribirte. En los días que siguieron, Andrés lo intentó todo. Llamó decenas de veces, mandó mensajes, hasta vino a mi casa tocando la puerta, suplicando que le abriera, pero no abrí. No contesté las llamadas. No respondí los mensajes. Cada intento de su parte solo reforzaba lo que ya sabía. Solo estaba desesperado por la boda cancelada, no porque me hubiera lastimado. Me enteré por conocidos en común que habían intentado reprogramar todo de emergencia, pero no lo lograron. La familia de Vanessa estaba furiosa. Los amigos empezaron a hacer preguntas. La historia se regó por toda la ciudad, y Andrés y Vanessa se convirtieron en el chisme del barrio. Una parte de mí sentía lástima, pero la parte más grande simplemente entendía que las acciones tienen consecuencias. Las semanas pasaron. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. Los mensajes se detuvieron. Andrés dejó de venir a tocar mi puerta y yo lo dejé hacer. No hice ningún gesto para restablecer contacto. No llamé para su cumpleaños. No mandé mensaje en Navidad. Simplemente dejé que esa distancia se transformara en un abismo permanente. Mis amigos decían que debería perdonar, que era mi hijo, que la familia es la familia, pero ninguno de ellos había sido humillado como yo lo había sido. Ninguno había escuchado a su propio hijo llamarlo pendejo y decir que no era bienvenido en la boda que el propio padre estaba pagando. Entonces escuchaba sus consejos y seguía con mi vida. Los meses se convirtieron en un año. Cambié algunas costumbres, me hice de nuevos amigos, me acerqué a primos lejanos que siempre habían sido más atentos conmigo. Aprendí a llenar el vacío con otras cosas. No era lo mismo, nunca lo sería, pero era lo que tenía. A veces, en las noches solitarias, me preguntaba si había hecho lo correcto, si había sido demasiado duro, si debía haber dado otra oportunidad. Pero entonces me acordaba de ese día en ese departamento, de esas risas, de ese desprecio, y sabía que había hecho lo que debía hacer. Un día, como 4 meses después del incidente, estaba en el tianguis del domingo por la mañana. Se había vuelto una rutina para mí, ir a comprar mis verduras frescas, platicar con los marchantes que conocía desde hace años. Era una hermosa mañana de primavera. El sol brillaba y el aire olía a flores y a comida. Me había detenido en el puesto de Don Chuy, platicando sobre el precio del chile, cuando lo vi. Andrés estaba a unos metros de mí, viendo unas manzanas. Todavía no me había visto. Mi primer reflejo fue irme, alejarme rápidamente antes de que me notara, pero algo me detuvo. Tal vez la curiosidad, tal vez la necesidad de ver cómo estaba. Se veía diferente, más flaco, más cansado, tenía ojeras bajo los ojos y su ropa parecía demasiado grande para él. Tomaba una manzana, la dejaba, tomaba otra como si no pudiera decidirse. Luego levantó la vista y me vio. El tiempo se detuvo por un instante. Nos miramos a través de la multitud del tianguis, entre los puestos de frutas y verduras.
Vi algo pasar por sus ojos, sorpresa, miedo, arrepentimiento tal vez. Abrió la boca como para decir algo, pero no salió ningún sonido. Pagué mis chiles, le agradecí a don Chuy y me alejé. No volteé. No quería ver si Andrés me seguía con la mirada o si ya se había ido. Ese encuentro me persiguió por días. Repensé su cara, sus ojeras, el aspecto perdido que tenía. Una parte de mí quería saber qué había pasado en su vida, si estaba bien, si finalmente se había casado con Vanessa, pero la otra parte, la parte que todavía recordaba el dolor, se negaba a ceder. 2 semanas después recibí una carta de verdad, manuscrita, no un mensaje en el celular. El sobre era simple, blanco, con mi nombre y dirección escritos de la mano de Andrés. Lo reconocí inmediatamente, esa letra que había visto desarrollarse desde que era chico. Dejé la carta sobre la mesa de la cocina por 3 días antes de abrirla. Pasaba por ahí varias veces al día, la miraba, me preguntaba qué contenía, pero era incapaz de dar el paso de abrirla. Finalmente, una noche después de cenar, me senté, tomé la carta y la abrí. Las palabras estaban cuidadas, la letra un poco temblorosa en algunos lugares. «Papá», comenzaba la carta, «sé que probablemente no quieres leer esto y entenderé si rompes esta carta sin terminarla, pero necesitaba intentar una última vez decirte algunas cosas. Primero, quiero que sepas que Vanessa y yo ya no estamos juntos. Me dejó 2 meses después del fiasco de la boda. Dijo que no podía soportar la vergüenza, que yo había arruinado todo. Su familia ya no quería saber nada de mí. Se fue sin voltear atrás. Leí ese pasaje varias veces. Entonces ya no estaban juntos. Una parte de mí se sintió aliviada, pero no sabía realmente por qué. La carta continuaba: «Perdí mi trabajo también. Mi jefe se enteró de la historia de la boda cancelada, de cómo había tratado a mi propio padre. Me dijo que no podía tener a alguien como yo en su equipo. Busqué trabajo por meses, pero en nuestra ciudad todos conocen a todos. Nadie quería contratarme. Tuve que vender mi carro. Dejé mi departamento por uno mucho más pequeño. Perdí casi todos mis amigos, la gente que yo creía que eran mis amigos, esos para los que quería esa boda perfecta. Todos desaparecieron cuando las cosas se pusieron difíciles. Durante meses estuve enojado contigo. Pensaba que habías exagerado, que me habías castigado demasiado severamente por unas palabras estúpidas. Pero mientras más tiempo pasaba, más me daba cuenta de algo. No me habías castigado por unas palabras estúpidas. Me habías mostrado en quién me había convertido. Volví a leer ese pasaje también. Algo en mi pecho se apretaba. Me convertí exactamente en el tipo de persona que siempre me dijiste que no debía ser. Malagradecido, egoísta, cruel. Recuerdo cuando era chico, siempre me decías que el valor de un hombre se medía por cómo trataba a la gente que lo amaba. Y yo traté a la persona que más me amaba en el mundo como mierda. Papá, no te escribo para pedirte que me perdones. Sé que lo que hice es imperdonable. Tampoco te escribo para pedirte dinero o ayuda. Me las estoy arreglando con dificultad, pero me las arreglo. Te escribo solo para decirte que entendí. Entendí lo que intentaste enseñarme toda mi vida. Lo entendí demasiado tarde, pero lo entendí, y quiero que sepas que tenías razón, en todo. Lamento cada día lo que dije, lo que hice, no porque perdí a mi novia, mi trabajo o mis amigos, sino porque perdí a mi padre, el único hombre que siempre me apoyó, que siempre creyó en mí, incluso cuando no merecía esa confianza. Te vi en el tianguis el otro día, te veías bien, te veías en paz, y me dio gusto ver eso. Mereces la paz, papá. Siempre mereciste mucho mejor que un hijo como yo. No te voy a contactar más. Esta carta es mi forma de decirte adiós y de darte las gracias. Gracias por todo lo que hiciste por mí, por todas las lecciones que intentaste enseñarme, aunque yo era demasiado estúpido para escucharlas. Te deseo toda la felicidad del mundo, papá. De verdad te lo mereces. Tu hijo Andrés. Dejé la carta sobre la mesa y me di cuenta de que estaba llorando. No eran lágrimas de coraje esta vez, sino algo diferente, algo más complejo. Alivio tal vez, de saber que había entendido. Tristeza también, de ver todo lo que había perdido. Guardé esa carta. La puse en el cajón de mi buró y durante semanas la releí casi todas las noches.
Cada vez me preguntaba si debía responder, si debía tender la mano, pero algo me detenía. Ya no era coraje, ya no era rencor, era solo la conciencia de que algunas cosas, aunque se entiendan, aunque se lamenten, no pueden deshacerse. Pasaron 3 meses después de la carta. Había retomado mi rutina, mis pequeñas costumbres. Un martes por la tarde estaba en casa leyendo cuando tocaron a la puerta. Abrí y encontré a mi primo Ernesto en el umbral. Se veía avergonzado, incómodo. «Roberto», dijo, «¿puedo pasar? Necesito hablarte de algo». Lo hice pasar, le preparé un café y nos sentamos en la sala. Daba vueltas a su taza entre las manos, sin saber cómo empezar. «Es sobre Andrés», finalmente dijo. «¿Estás enterado?» «¿Enterado de qué?» «Tuvo un accidente la semana pasada. Nada grave, gracias a Dios, pero estuvo hospitalizado unos días. Ya salió, pero va a necesitar reposo un tiempo». Mi corazón se detuvo. «¿Un accidente? ¿Qué tipo de accidente?» «Iba en su moto. Un carro se pasó el alto. Lo chocaron, pero afortunadamente solo tiene unas fracturas. Nada vital fue tocado. Pero Roberto, el problema es que no tiene a nadie, absolutamente a nadie, ni amigos, ni familia cercana aparte de ti. El hospital intentó contactarte, pero no tenían tu número actualizado. Sentí que algo se rompía de nuevo en mi pecho. Andrés herido, solo en el hospital sin nadie. «¿Dónde está ahora?», pregunté. «En su casa, en su departamentito. Los vecinos lo están ayudando, pero le está costando trabajo moverse con las muletas. Roberto, sé que tienes tus razones para no querer verlo y no te juzgo, pero pensé que debías saberlo. Después de que se fue Ernesto, me quedé sentado en mi sillón por horas. La noche cayó y no prendí las luces. Me quedé ahí en la oscuridad, pensando en mi hijo solo, herido, sin nadie que lo cuidara. Pensaba en todos esos años cuando era chico, cuando se caía y se lastimaba y yo lo consolaba. Pensaba en todas las veces que estaba enfermo y me quedaba despierto toda la noche a su lado. Pensaba en todas las promesas que me había hecho como padre de siempre estar ahí para él, pasara lo que pasara. Pero también pensaba en ese día en su departamento, en sus palabras crueles, en esa humillación. Pensaba en todo el dolor que había soportado, en todos esos meses de silencio, en esa distancia que había construido para protegerme. A la mañana siguiente me desperté con mi decisión tomada. No era una decisión fácil, no era una decisión que borrara todo lo que había pasado, pero era mi decisión. Tomé mi camioneta y fui al mercado de la esquina. Compré provisiones, suficiente para hacer comidas simples pero nutritivas. Luego fui a la dirección que Ernesto me había dado. El departamento de Andrés estaba en un barrio que no conocía bien, un edificio viejo con paredes que necesitaban una nueva capa de pintura. Subí las escaleras hasta el 3er piso, mis piernas recordándome que ahora tenía 75 años. Toqué la puerta. Hubo un largo silencio. Luego escuché el sonido de muletas en el piso. La puerta se abrió. Andrés estaba ahí, una pierna enyesada, el brazo izquierdo en cabestrillo, moretones en la cara. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de sorpresa y luego se llenaron de lágrimas. «Papá», murmuró, su voz quebrándose. «No vine a platicar», dije tranquilamente. «No vine a perdonar todo o hacer como que nada pasó. Vine porque estás herido y necesitas ayuda, eso es todo». Levanté las bolsas del mercado. «Traje para hacer de comer y voy a cocinar algo que puedas recalentar esta semana». Andrés no dijo nada, solo se hizo a un lado para dejarme entrar, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela con tus seres queridos y cuéntanos en los comentarios qué opinas. Nos vemos pronto con una nueva historia en Los Consejos del Abuelo. El departamento era pequeño, limpio pero austero. Nada que ver con el departamento cómodo que compartía con Vanessa. Dejé las bolsas en la cocinita y empecé a preparar un caldo de pollo, algo simple que se conservaría bien. Andrés se sentó en la mesita, mirándome en silencio. Durante 1 hora no dije nada, solo me concentré en la cocina. Luego, cuando el caldo ya estaba hirviendo a fuego lento, me volteé hacia él. «Voy a decirte algo, Andrés, y necesito que me escuches de verdad. Lo que me hiciste, lo que me dijiste, eso no se borra.
no desaparece solo porque escribiste una bonita carta o porque tuviste problemas. Ese dolor ya es parte de mí. Lo sé, papá, murmuró, pero continué, sigues siendo mi hijo, y aunque no puedo olvidar, aunque no sé si puedo perdonar de verdad, tampoco puedo dejarte sufrir solo cuando necesitas ayuda. Así no te crié, y no es el hombre que quiero ser. Papá, lo siento tanto, dijo su voz temblando, por todo, por cada palabra, por cada momento. Si pudiera regresar el tiempo. No podemos regresar el tiempo, corté. Así es la vida, Andrés. No podemos regresar, solo podemos intentar hacer mejor con el tiempo que nos queda. Me voy a quedar hasta que la comida esté lista, continué. La voy a poner en contenedores para que la puedas recalentar fácilmente, y luego me voy a ir. No te prometo que vamos a reconstruir nuestra relación. No te prometo que va a volver a ser como antes, porque nunca lo será. Pero no voy a dejarte solo y herido sin nadie. No soy ese tipo de hombre. Gracias, papá, murmuró. Gracias por venir. No hablamos mucho más ese día. Terminé la comida, la puse en los contenedores, le mostré cómo recalentarla. Antes de irme, le dejé mi número de teléfono, el que ya no tenía. Si necesitas algo urgente, me puedes hablar, pero solo si es urgente. Entiendo, respondió. Al bajar las escaleras de ese edificio, me sentí diferente. No curado, no reconciliado, pero diferente. Había hecho lo que me parecía correcto, no lo que era fácil, no lo que otros esperaban de mí, sino lo que me permitiría verme al espejo. Los días pasaron. Andrés no llamó, y yo tampoco, pero algo había cambiado. El peso en mi pecho se sentía un poco más ligero. No era perdón, no todavía, era algo más sutil. Era la comprensión de que la vida no es blanco y negro, que uno puede mantener su dignidad y también tender una mano. Una semana después, estaba en el supermercado cuando me topé con la señora Ramírez, la coordinadora de eventos. Me saludó con una sonrisa incómoda. Don Roberto, qué gusto verlo. ¿Cómo ha estado? Bien, señora Ramírez, gracias. Hubo un silencio incómodo. Finalmente ella habló. Sabe, he trabajado en eventos por más de 20 años. He visto de todo, bodas canceladas por infidelidades, por peleas familiares, por problemas de dinero, pero nunca había visto algo como lo suyo. No dije nada, esperando a que continuara. Al principio pensé que había sido muy duro. Cancelar todo a una semana de la boda parecía excesivo, pero luego me enteré de lo que su hijo le había dicho, de cómo lo habían tratado. Sacudió la cabeza. Usted hizo lo correcto, don Roberto. A veces los hijos necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias, y a veces los padres necesitan recordar que también merecen respeto. Sus palabras me sorprendieron. No esperaba ese tipo de validación. Gracias, señora Ramírez. No fue una decisión fácil. Las decisiones correctas rara vez lo son, dijo ella. ¿Sabe qué es lo más triste? Veo esto cada vez más seguido. Hijos que dan por sentado a sus padres, que los tratan como cajeros automáticos o como sirvientes, se olvidan de que esos padres tienen sentimientos, dignidad. Me alegra ver a alguien que se defiende. Nos despedimos y cada quien siguió su camino, pero sus palabras se quedaron conmigo. No era que necesitara validación externa, pero era reconfortante saber que alguien más entendía. Pasaron las semanas. Un día, ya cuando Andrés debía estar recuperado, recibí un mensaje de texto. Era breve. Papá, ya me quitaron el yeso. Gracias por todo, Andrés. No respondí inmediatamente. Me quedé viendo el mensaje por un rato. Finalmente escribí. Me da gusto que estés mejor. Nada más. No pregunté cómo estaba, no ofrecí más ayuda, no sugerí vernos, solo ese reconocimiento simple. Así pasaron los meses. Ocasionalmente nos mandábamos mensajes cortos, superficiales. Feliz cumpleaños, gracias, feliz Navidad. Igualmente, nunca llamadas, nunca visitas, nunca conversaciones reales, solo esos pequeños reconocimientos de que el otro seguía existiendo. Mis amigos me preguntaban si ya había perdonado a Andrés. Les decía que no sabía. El perdón es una palabra grande, pesada. Implica olvidar, seguir adelante como si nada hubiera pasado. Y yo no podía hacer eso. No podía olvidar el dolor, la humillación,
pero tampoco estaba consumido por el odio o el resentimiento. Estaba en algún lugar intermedio, un espacio gris que no tenía nombre fácil. Un sábado por la mañana, estaba regando mis plantas en el patio cuando sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, Andrés estaba ahí. Se veía nervioso, sosteniendo una bolsa de pan dulce de la panadería que me gustaba. «Hola, papá», dijo quedito. «Sé que no avisé, pero ¿puedo pasar un momento?» Lo miré por un largo rato. Parte de mí quería cerrar la puerta, mantener esa distancia segura que había construido, pero otra parte, tal vez la parte más sabia, sabía que este momento eventualmente llegaría. «Pasa», dije. Entramos y nos sentamos en la sala. Él puso el pan dulce sobre la mesa. «¿Cómo has estado?», preguntó. «Bien», respondí. «¿Y tú?». «Sobreviviendo. Conseguí trabajo hace 2 meses. No es nada del otro mundo, pero es honesto. Trabajo en una ferretería, ayudando con el inventario y atendiendo clientes». Asentí. Hubo un silencio. «Papá», dijo finalmente, «no vine a pedirte perdón otra vez. Sé que lo he dicho suficientes veces, y sé que las palabras no cambian nada. Vine porque te extraño. Extraño platicar contigo, extraño tus consejos, extraño simplemente estar cerca de ti». Sentí que mi garganta se apretaba. «No espero que las cosas vuelvan a ser como antes», continuó. «Sé que eso es imposible, pero me preguntaba si tal vez podríamos empezar algo nuevo, no tratar de recuperar lo que perdimos, sino construir algo diferente, algo más honesto, más real». Lo miré a los ojos. Había madurado. Ya no era el muchacho arrogante que había despreciado a su padre. Había dolor en esos ojos, pero también había humildad, comprensión. «No sé si puedo, Andrés», dije honestamente. «No sé si puedo abrir esa puerta de nuevo. Me costó mucho construir estas paredes». «Lo entiendo», dijo, «y no te estoy pidiendo que las derrumbes. Solo que tal vez dejes una ventanita. Algo pequeño». Nos quedamos en silencio por un rato. Finalmente dije: «¿Quieres un café? Hay pan dulce ahí». Su cara se iluminó un poco. «Me encantaría». Preparé café y nos sentamos a comer pan dulce. Hablamos de cosas superficiales, el clima, su trabajo, mis plantas. Nada profundo, nada importante. Pero era algo, era un comienzo, aunque pequeño. Cuando se fue, me quedé sentado en la sala por mucho tiempo. No sabía qué pensar, qué sentir. Parte de mí estaba contenta de haberlo visto, de haber tenido esa conversación civilizada. Otra parte tenía miedo de volver a salir lastimado. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en todo el camino que habíamos recorrido. Desde ese día horrible en su departamento hasta esta pequeña visita con café y pan dulce. No era reconciliación, no todavía, pero era movimiento, era progreso, aunque doloroso. Me pregunté si algún día podríamos tener una relación real de nuevo. No como antes, eso era imposible, pero tal vez algo nuevo, algo construido sobre cimientos más honestos. Cimientos que incluían el dolor, el arrepentimiento, el perdón difícil y ganado, no regalado. No tenía respuestas, solo tenía preguntas y la voluntad de seguir intentando un día a la vez. Pasó otro mes. Andrés vino a visitarme 2 veces más. Visitas cortas, conversaciones superficiales, pero cada vez un poco más cómodas. La tercera vez que vino, me ayudó a arreglar una llave que goteaba en la cocina. Trabajamos juntos en silencio, pasándonos herramientas, y por un momento breve me recordó a cuando era niño y me ayudaba con proyectos en la casa. «¿Sabes?», dijo mientras ajustaba la llave, «este tipo de cosas me hacen falta. Trabajar con las manos, arreglar cosas. En la ferretería es diferente, pero me gusta. Es honesto. El trabajo honesto siempre es bueno», dije. «Me enseñaste eso», respondió. «Me enseñaste muchas cosas que no aprecié hasta que fue demasiado tarde». No respondí. Algunas cosas no necesitaban respuesta. Cuando terminamos, lavamos nuestras manos y nos sentamos a tomar agua. «Papá», dijo, «sé que todavía estamos lejos de estar bien. Sé que tal vez nunca estemos bien del todo, pero quiero que sepas que lo intento. Cada día intento ser mejor, no por ti, aunque te lo debo, sino por mí, porque no quiero ser esa persona que fui. Eso es lo único que importa», dije, «que lo hagas por ti». Después de que se fue ese día, me di cuenta de que algo en mí había cambiado.
El peso que había cargado por tanto tiempo se sentía un poco más ligero. No había desaparecido, probablemente nunca lo haría, pero ya no me aplastaba como antes. Tal vez esto era lo que el perdón real se sentía. No un momento dramático de reconciliación, no un abrazo lloroso y promesas de que todo estaría bien, sino esto, pequeños momentos de conexión, progreso lento y doloroso, la voluntad de seguir intentando a pesar del miedo. No sabía qué nos deparaba el futuro, no sabía si algún día podríamos tener una relación padre-hijo completa de nuevo, pero por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza de que tal vez, solo tal vez, era posible. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle like y suscribirte a los consejos del abuelo para más historias de vida que te harán reflexionar. Las visitas de Andrés se volvieron más regulares, no frecuentes, pero consistentes, una vez cada 2 semanas, a veces cada 3. Siempre traía algo, pan dulce, frutas del mercado, una vez hasta unos tacos de un puesto que le había recomendado hace años. Nunca venía con las manos vacías y yo sabía que era su forma de mostrar respeto, de demostrar que había aprendido. Hablábamos más ahora, aunque todavía evitábamos los temas pesados. Me contaba sobre su trabajo en la ferretería, sobre don Memo, su jefe, que le estaba enseñando sobre construcción y herramientas. Me contaba sobre los clientes, sobre los proyectos en los que ayudaba. Yo le hablaba sobre mis plantas, sobre el grupo de dominó que había formado con algunos vecinos, sobre las telenovelas que me había enganchado a ver. Eran conversaciones normales, cotidianas, y precisamente por eso eran importantes. No estábamos tratando de reconstruir el pasado o hacer grandes declaraciones sobre el futuro. Solo estábamos aprendiendo a estar en el presente juntos. Un día llegó con un moretón en la cara. Cuando le pregunté qué había pasado, se encogió de hombros. Me topé con unos de los que eran mis amigos en el bar. Estaban borrachos, empezaron a burlarse de mí, del fiasco de la boda. Uno me empujó, las cosas se pusieron feas. No es gran cosa. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, papá, estoy bien. Lo que me dolió no fue el golpe, sino darme cuenta de que esa gente nunca fue realmente mi amiga. Me rodeaba de personas que solo querían fiesta y diversión, pero cuando las cosas se pusieron difíciles, todos desaparecieron. Es una lección dura, dije, pero importante. Lo sé. Don Memo me dijo algo el otro día que me quedó grabado. Dijo que los verdaderos amigos son los que están cuando no tienes nada que ofrecerles, los que se quedan cuando eres un desastre, cuando estás quebrado, cuando has metido la pata bien gacho. Lo miré, es un hombre sabio, tu don Memo. Sí, asintió. Me recuerda a ti, papá, no en la forma de hablar o de verse, sino en esa manera de decir las cosas importantes sin hacer mucho ruido. Sentí algo moverse en mi pecho. Era un cumplido simple, pero significaba mucho. Pasaron más meses. Una tarde, Andrés llegó con una noticia. Papá, don Memo me ofreció un puesto de supervisor. Es más responsabilidad, mejor sueldo. Dice que he demostrado ser confiable, que aprendo rápido. Eso es excelente, hijo, dije, y me sorprendí a mí mismo usando esa palabra, hijo. No la había usado en mucho tiempo. Él también lo notó. Sus ojos se humedecieron un poco, pero sonrió. Gracias, papá. ¿Y sabes qué es lo mejor? Me lo gané, no porque conocía a alguien o porque alguien me hizo el favor. Me lo gané trabajando duro, siendo responsable. Es la primera vez en mi vida que siento que realmente merezco algo. En ese momento vi al hombre en el que se estaba convirtiendo. Ya no era el muchacho mimado que daba todo por sentado. Era alguien que entendía el valor del trabajo, del respeto ganado, de la humildad. Estoy orgulloso de ti, dije, y lo decía en serio. Se le escaparon las lágrimas entonces. No sabes cuánto necesitaba escuchar eso, papá. Nos quedamos sentados en silencio, un silencio cómodo, compartiendo ese momento. Un día me llamó por teléfono, algo que rara vez hacía. Normalmente solo venía a visitarme. Papá, necesito pedirte un consejo. Dime, hay una muchacha, se llama Lupita, trabaja en la tortillería cerca de la ferretería. Hemos estado platicando y me gusta mucho, pero tengo miedo, papá. Miedo de volver a cagarla, de repetir los mismos errores. Me sorprendió su honestidad, su vulnerabilidad.
¿Qué es lo que te da miedo específicamente? Convertirme en lo que era antes. Ser arrogante. Dar las cosas por sentado. Lupita es diferente. Es buena gente, papá. Viene de una familia humilde, trabaja duro. No quiero cagarla con ella como lo hice como lo hice antes. El hecho de que estés consciente de eso ya es un buen inicio, dije. La diferencia entre el Andrés de antes y el Andrés de ahora es precisamente esa conciencia. Antes no te importaba cómo tratabas a la gente. Ahora sí te importa. Pero ¿qué pasa si no es suficiente? Andrés, nadie es perfecto. Vas a meter la pata a veces. Todos lo hacemos. Lo importante es cómo reaccionas cuando lo haces. Si te disculpas, si aprendes, si intentas hacerlo mejor la próxima vez. Hubo un silencio. Luego dijo, ¿alguna vez vas a poder perdonarme completamente, papá? Por lo que hice, por cómo te traté. Era la pregunta que había estado evitando por meses. No lo sé, dije honestamente. El perdón no es un interruptor que puedes prender y apagar. Es un proceso. Algunos días siento que ya te perdoné. Otros días recuerdo ese día en tu departamento y el dolor vuelve como si fuera ayer. Lo entiendo, dijo quedito, pero lo que sí puedo decirte, continué, es que cada visita, cada conversación, cada pequeño gesto de respeto que me muestras, ayuda. Es como poner capas de algo nuevo sobre la herida. No la borra, pero la cubre, la hace menos dolorosa. Gracias por ser honesto, papá. Es más de lo que merezco. Todos merecemos honestidad, Andrés, especialmente de la gente que nos importa. Después de esa llamada, me quedé pensando mucho tiempo sobre el perdón, sobre las segundas oportunidades, sobre cómo las personas pueden cambiar. Unos meses después, Andrés me pidió si podía venir a comer un domingo y traer a Lupita. Mi primer instinto fue decir que no estaba listo. Pero luego pensé en todo el progreso que habíamos hecho, en todo el esfuerzo que él había puesto. Está bien, dije, pero nada elegante. Voy a hacer mole, arroz, frijoles, comida casera simple. Perfecto, papá. Eso es exactamente lo que quiero que conozca de ti. Lo real, lo auténtico. El domingo llegaron puntual. Lupita era una muchacha sencilla, con una sonrisa genuina y ojos amables. No traía maquillaje exagerado ni ropa de marca. Venía vestida bonita pero simple, y traía un postre que había hecho ella misma. Mucho gusto, don Roberto, dijo con respeto. Andrés me ha hablado mucho de usted. El gusto es mío, Lupita. Pasen, pasen. Durante la comida, observé cómo Andrés se comportaba con ella. Era atento, pero no condescendiente. La escuchaba cuando hablaba. Le preguntaba su opinión, la trataba como una igual, con respeto genuino. Lupita me contó sobre su familia, sobre cómo había tenido que dejar la escuela para ayudar a sus papás, pero que ahora estaba estudiando en línea para terminar la preparatoria. Es admirable, dije, muchos en tu situación se habrían rendido. Mi mamá siempre dice que la educación es lo único que nadie te puede quitar, respondió. Tal vez me tardé más que otros, pero voy a terminar. Miré a Andrés y vi el orgullo en sus ojos cuando la veía. Era diferente a como miraba a Vanessa. Esto era real, basado en admiración genuina, no en apariencias o estatus. Después de comer, mientras Lupita me ayudaba a limpiar, insistió, a pesar de que le dije que era mi invitada. Andrés salió al patio. Cuando Lupita terminó de secar los platos, le dije, «Lupita, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, don Roberto». «¿Andrés te contó sobre lo que pasó hace un año? ¿Sobre la boda cancelada?» Ella asintió. «Sí, me contó todo. No escondió nada. Me dijo exactamente lo que hizo, cómo trató a usted, las consecuencias que tuvo. Al principio me asustó un poco. No voy a mentir, pero luego vi cómo hablaba de eso. Con vergüenza sí, pero también con entendimiento de por qué estuvo mal. ¿Y qué piensas de eso?» «Pienso que todos metemos la pata, don Roberto. Lo importante es si aprendemos o no. Y Andrés, él aprendió. Lo veo en cómo trata a don Memo, a los clientes, a mí. Es respetuoso, considerado. Me cuenta que usted le enseñó eso, aunque él no lo apreciara en su momento. Sus palabras me tocaron. Pareces una muchacha muy sabia, Lupita. No sé si sabia, don Roberto, pero vengo de una familia donde el respeto es todo.
Mi papá siempre dice que puedes ser pobre de dinero, pero nunca de valores. Tu papá es un hombre sabio también. Cuando se fueron esa tarde, me quedé con una sensación extraña pero buena en el pecho. Andrés había encontrado a alguien que lo hacía querer ser mejor, y eso tal vez era lo más importante. Esa noche, Andrés me mandó un mensaje. Gracias por recibir a Lupita, papá. Significó mucho para mí, y para ella también. Respondí, es una buena muchacha. Cuídala, lo haré. Aprendí de mis errores. Las semanas siguientes noté un cambio en Andrés. Venía más seguido, pero no solo a visitarme. Traía a Lupita, y a veces nos poníamos a cocinar juntos los tres. Ella me enseñó una receta de chilaquiles que había aprendido de su abuela. Yo le enseñé mi secreto para el mole. Andrés lavaba los platos y nos molestaba mientras cocinábamos. Eran momentos simples, cotidianos, exactamente el tipo de momentos que había perdido cuando nuestra relación se rompió. No eran dramáticos, no eran profundos, eran solo vida. Vida normal, familiar. Un sábado, Andrés llegó solo. Se veía nervioso. Papá, quiero pedirte algo. Dime, quiero proponerle matrimonio a Lupita. No ahora, tal vez en unos meses más, pero cuando lo haga, me gustaría que estuvieras ahí. No para pagar nada, se apresuró a aclarar. Ya aprendí esa lección. Lupita y yo vamos a pagar nuestra propia boda. Algo simple con lo que podamos. Pero me gustaría que estuvieras ahí como mi papá, como mi invitado de honor. Sentí que mi garganta se apretaba. Era la invitación que nunca recibí la primera vez, pero ofrecida de manera completamente diferente. Sería un honor, dije. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, papá. Eso significa todo para mí. ¿Le has dicho a Lupita que vas a proponer? No. Quiero que sea sorpresa, pero sí he hablado con su papá, le pedí su bendición. Fue heavy. Papá me preguntó directo si yo era el tipo que había cancelado su boda hace un año. No le mentí, le dije que sí, que había sido yo, y le expliqué todo. Le dije que había sido el peor error de mi vida, que había aprendido, que nunca volvería a ser esa persona. ¿Y qué dijo? Dijo que todos merecemos una segunda oportunidad, pero que si le hacía daño a su hija, me las vería con él. Andrés sonrió un poco. ¿Y sabes qué, papá? Me dio gusto. Me dio gusto que Lupita tenga un papá que la protege, que la defiende, como tú hiciste conmigo, aunque yo no lo apreciaba. Nos quedamos sentados juntos, padre e hijo, compartiendo ese momento de entendimiento. Vas a ser un buen esposo, Andrés, dije, porque aprendiste de tus errores, porque sabes lo que se siente perder algo importante. Eso te va a hacer cuidar lo que tienes. Espero que tengas razón, papá. Y espero que algún día puedas estar orgulloso de ser mi padre otra vez. Ya estoy orgulloso, dije, no del Andrés que eras, sino del Andrés que te estás convirtiendo, y eso es más importante. Nos abrazamos entonces, por primera vez en más de un año. Fue un abrazo largo, apretado, lleno de todo lo que no podíamos decir con palabras. Cuando se fue esa tarde, me senté en mi sillón favorito y lloré. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor o de pérdida, eran lágrimas de algo parecido a la esperanza, a la curación, a la posibilidad de que las cosas rotas podían, con tiempo y esfuerzo, ser reparadas. No de la misma forma, nunca de la misma forma, pero tal vez, solo tal vez, podían ser reparadas en algo nuevo, algo más fuerte porque había sido probado y reconstruido. Comparte esta historia con tus seres queridos si te ha tocado el corazón y déjanos saber en los comentarios qué opinas en los consejos del abuelo. Los meses siguientes fueron tranquilos, llenos de esos pequeños momentos que construyen una relación. Andrés y Lupita venían a comer seguido. A veces yo iba a la ferretería a visitarlo, a ver cómo trabajaba. Don Memo me saludaba siempre con respeto y un día me llevó aparte. Don Roberto, me dijo, quiero que sepa que su hijo es uno de mis mejores empleados. Es responsable, honesto, trabajador. No sé qué pasó en su vida antes de llegar aquí, pero el hombre que conozco es de fiar. Gracias por decirme eso, don Memo, y gracias por darle una oportunidad cuando nadie más lo hacía. Todos merecemos una segunda oportunidad, respondió. Lo que importa es qué hacemos con ella. Una tarde, mientras tomábamos café en mi patio, Andrés me preguntó algo inesperado. Papá,
¿Alguna vez has pensado en mamá? Mi esposa, su madre, había fallecido cuando Andrés tenía apenas 12 años. Un cáncer fulminante que se la llevó en cuestión de meses. Todos los días, respondí honestamente, especialmente en estos últimos tiempos. ¿Por qué especialmente ahora? Porque me pregunto qué pensaría de todo esto, de lo que pasó entre nosotros, de cómo lo manejé, de dónde estamos ahora. ¿Crees que hubiera estado decepcionada de mí? Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Creo que hubiera estado devastada por cómo me trataste. Tu mamá era muy protectora conmigo. Siempre decía que yo era demasiado blando contigo. Sonreí un poco al recordarlo. Pero también creo que estaría orgullosa de ver cómo has cambiado, de ver al hombre en el que te estás convirtiendo. La extraño, papá. Especialmente ahora que estoy pensando en casarme. Me hubiera gustado que conociera a Lupita. A tu mamá le hubiera encantado Lupita, dije con certeza. Habría visto en ella lo mismo que yo veo, una mujer de verdad, con valores, con sustancia, no como me detuve. Puedes decirlo, papá, no como Vanessa. Asentí. Tu mamá siempre me decía que podía ver el carácter de una persona en cómo trataban a los meseros, a los empleados de limpieza, a la gente que consideraban debajo de ellos. Vanessa nunca pasó esa prueba, pero yo no quise verlo. Quería que fueras feliz, y si tú la querías, yo iba a apoyarte. Incluso pagando una boda completa, dijo con tristeza, incluso eso, porque eres mi hijo, y los padres hacemos tonterías por nuestros hijos. Hubo un silencio cómodo. Luego Andrés dijo, cuando tenga hijos, quiero ser el tipo de padre que fuiste tú, que sigue siendo, el tipo que se sacrifica, que ama sin condiciones, pero que también tiene dignidad y respeto propio. Lo más importante, dije, es enseñarles que el amor no significa ser tapete de nadie, que pueden amarte y aún así tratarte con respeto. Esa fue la lección más importante, aunque aprendida de la peor manera. Pasaron las semanas. Una noche recibí una llamada de Andrés, su voz llena de emoción. Papá, dijo que sí. Le propuse matrimonio a Lupita y dijo que sí. Le propuse matrimonio a Lupita y dijo que sí. No pude evitar sonreír. Felicidades, hijo. Me da mucho gusto por ustedes dos. Papá, ¿podemos ir mañana a tu casa? Queremos platicar contigo sobre la boda. Claro que sí, los espero para comer. Al día siguiente llegaron con caras felices pero también un poco nerviosas. Después de comer, nos sentamos a platicar. Don Roberto, comenzó Lupita, primero queremos agradecerle por recibirnos siempre con tanto cariño. Para mí es muy importante tener su bendición para este matrimonio. La tienen completamente, dije. Los dos son buenas personas y se merecen el uno al otro. Gracias, papá, dijo Andrés. Ahora sobre la boda, queremos hacer algo muy pequeño. Solo familia cercana y unos pocos amigos. Vamos a rentar un saloncito comunitario, hacer la comida nosotros mismos con ayuda de mi suegra y las tías de Lupita. Nada elegante, nada caro. Algo simple pero significativo. Me parece perfecto, dije. Y papá, Andrés me miró directamente a los ojos. Me gustaría que fueras mi padrino, no padrino de anillos o de lazo, sino mi padrino principal, el que me acompaña al altar. ¿Aceptarías? Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. En la cultura mexicana, el padrino principal es un honor enorme, reservado para la persona más importante en la vida del novio. Sería el mayor honor de mi vida. Logré decir. Lupita también tenía lágrimas en los ojos. Don Roberto, para mí también es importante que sepa que lo vamos a hacer todo bien. Andrés me contó todo sobre la boda anterior, sobre lo que pasó. Quiero que sepa que nosotros no somos así, que usted siempre será bienvenido, siempre será respetado, siempre será parte de nuestra familia. Gracias, Lupita. Eso significa mucho para mí. Hay algo más, papá, dijo Andrés. Sé que la última vez ofrecí pagarte todo el dinero que gastaste en esa boda cancelada. Nunca pude hacerlo porque perdí mi trabajo, y todo se fue al carajo. Pero ahora que estoy trabajando, he estado ahorrando. No es mucho, pero quiero empezar a pagarte, no porque espere que eso borre lo que hice, sino porque es lo correcto. Andrés, dije, ese dinero ya no importa. Lo que importa es que aprendiste la lección. Guarda ese dinero para tu boda,
para tu futuro con Lupita. Esa es la mejor forma de pagarme. ¿Estás seguro, papá? Completamente seguro, pero hay algo que sí me gustaría pedirles. Lo que sea, dijeron ambos al unísono. Me gustaría contribuir algo a la boda, no pagar todo, no tomar el control, pero me gustaría dar un regalo como cualquier padre haría. ¿Me permitirían pagar por la música o por el pastel? Algo que sea mi forma de celebrarlos. Andrés me miró por un largo rato. Papá, no tienes que hacer eso. Lo sé, pero quiero hacerlo, no por obligación, no por demostrar nada, sino porque estoy genuinamente feliz por ustedes y quiero ser parte de su celebración. Entonces, sí, papá, nos encantaría que pagaras la música. Lupita y yo estamos planeando contratar a un trío que toca música norteña. Nada caro, pero alegre. Perfecto, será mi regalo para ustedes. Los siguientes meses fueron un torbellino de preparativos, pero esta vez era completamente diferente. No había estrés, no había presión. Lupita y Andrés tomaban todas las decisiones juntos, consultándose, llegando a acuerdos. Cuando me preguntaban mi opinión, realmente querían escucharla, no solo cumplir un protocolo. Ayudé donde pude. Acompañé a Andrés a comprar su traje, uno sencillo pero bien hecho de una tienda departamental, nada ostentoso. Fui con ellos a probar el menú que la mamá de Lupita iba a preparar. Estuve presente cuando contrataron al trío musical. Cada momento me recordaba lo diferente que era todo. Esta vez mi hijo me incluía porque quería, no porque me sintiera obligado. Esta vez había respeto, consideración, amor genuino. Una noche, unas semanas antes de la boda, Andrés vino solo a visitarme. Se veía serio. Papá, necesito decirte algo que he estado guardando. Dime, hace unos meses me topé con Vanessa. Fue en el centro, yo iba saliendo de una tlapalería con unas cosas para un cliente. Ella iba con un tipo todo vestido de marca, carro del año. Me vio y la cara que puso, papá, era de desprecio total. Se rió y le dijo algo al tipo, y ambos se rieron mirándome. Sentí que mi enojo se encendía. ¿Y qué hiciste? Nada. Seguí caminando. Pero ¿sabes qué fue lo raro? No me dolió como pensé que me dolería. No sentí vergüenza. Sentí lástima. Lástima por ella, porque sigue siendo la misma persona superficial que siempre fue. Y sentí agradecimiento. Agradecimiento, sí. Agradecimiento de que las cosas resultaran como resultaron. Porque si me hubiera casado con ella, seguiría siendo el mismo pendejo arrogante que era. Nunca hubiera aprendido nada. Nunca hubiera conocido a Lupita. Nunca hubiera reconstruido mi relación contigo. Todo pasa por algo, dije. Exacto. Y quería que supieras que ya no cargo con rencor ni con arrepentimiento por ella. Lo que sí cargo, y siempre voy a cargar, es el arrepentimiento por cómo te traté a ti. Eso nunca se va a ir completamente, papá. Pero he aprendido a vivir con ello, a usarlo como recordatorio de quién no quiero volver a ser. Andrés, el hecho de que puedas decir eso, el hecho de que lo entiendas así, me dice que de verdad has cambiado, y estoy orgulloso de ti. Se le quebraron los ojos. Gracias, papá. Eso es todo lo que siempre quise escuchar. Finalmente llegó el día de la boda. Era un sábado soleado de primavera. La ceremonia sería a las 5 de la tarde en una pequeña capilla del barrio de Lupita, seguida de la fiesta en el salón comunitario de al lado. Me puse mi mejor traje, uno que había comprado años atrás, pero que todavía me quedaba bien. Llegué temprano a la capilla. La familia de Lupita ya estaba ahí, decorando con flores sencillas pero bonitas. Me recibieron con abrazos cálidos, como si fuera parte de su familia también. El papá de Lupita, don Ramiro, me llevó aparte. Don Roberto, quiero agradecerle. Agradecerme. ¿Por qué? Por criar a un buen hombre. Sé que tuvieron sus problemas, me contó Lupita, pero el Andrés que conozco ahora es un hombre de bien, y eso es gracias a usted. Gracias, don Ramiro. Pero Andrés hizo el trabajo duro de cambiar. Yo solo estuve ahí cuando decidió hacerlo. Eso es lo que los buenos padres hacen, respondió. Cuando llegó la hora, me paré junto a Andrés en el altar. Estaba nervioso, sudaba un poco, pero tenía una sonrisa enorme en la cara. ¿Nervioso?, le susurré. Muchísimo, pero es diferente, papá. Es el tipo de nervios buenos.
los nervios de estar a punto de empezar algo maravilloso, no de cometer un error. Las puertas de la capilla se abrieron y Lupita apareció del brazo de su padre. Se veía hermosa en un vestido sencillo de color marfil, con flores en el cabello. No había velo elaborado ni cola dramática, solo ella, radiante y feliz. Vi cómo Andrés la miraba, y en sus ojos vi algo que nunca había visto cuando miraba a Vanessa: admiración real, respeto profundo, amor verdadero. La ceremonia fue simple pero emotiva. El padre de la parroquia, que conocía a la familia de Lupita desde hace años, dio un sermón hermoso sobre el matrimonio como una sociedad de iguales, sobre el respeto mutuo, sobre construir juntos. Cuando llegó el momento de los votos, Andrés habló con voz clara y firme: Lupita, prometo amarte no solo en los días buenos, sino especialmente en los difíciles. Prometo escucharte, respetarte, ser tu compañero en todo. Prometo ser el hombre que mereces, no el que era antes, sino el hombre que tú me has inspirado a ser. Lupita también tenía los ojos húmedos mientras decía sus votos. Andrés, prometo caminar a tu lado, no detrás de ti ni adelante de ti, sino exactamente a tu lado. Prometo recordarte quién eres en los días que lo olvides. Prometo amarte con paciencia, con bondad, con verdad. Cuando el padre dijo: puede besar a la novia, toda la capilla estalló en aplausos. Era un grupo pequeño, tal vez 50 personas en total, pero el amor y la alegría llenaban cada rincón. En la fiesta, el salón comunitario se veía precioso con decoraciones sencillas, pero hechas con cariño. Las mesas tenían manteles blancos y centros de flores del mercado. No había fuente de chocolate ni arreglos florales elaborados. Pero había algo mucho más valioso: había autenticidad, había amor real. La comida estaba deliciosa. La mamá de Lupita y sus tías habían preparado un festín: mole, arroz, frijoles, tortillas hechas a mano, aguas frescas, todo hecho con amor y dedicación. El trío que había contratado tocaba música alegre: rancheras, norteñas, cumbias. La gente bailaba, reía, celebraba de verdad. Cuando llegó el momento de mi brindis como padrino, me paré con mi copa en la mano. El salón se quedó en silencio. Queridos Andrés y Lupita, comencé: quiero agradecerles por permitirme estar aquí hoy. Este día es la prueba de que las segundas oportunidades existen, de que las personas pueden cambiar, de que el amor real puede surgir de las cenizas del error. Miré directamente a Andrés. Hijo, he visto tu transformación de cerca. Has pasado de ser alguien que daba todo por sentado a alguien que valora cada bendición, y la mayor bendición que tienes ahora está a tu lado. Volté hacia Lupita. Lupita, gracias por ver en mi hijo al hombre que podía ser, no solo al hombre que era. Gracias por tu paciencia, tu bondad, tu amor. Levanté mi copa. Por Andrés y Lupita, que su matrimonio esté construido sobre el respeto, la honestidad y el amor verdadero. ¡Salud! El salón estalló en aplausos y gritos de ¡salud! Vi a Andrés y Lupita abrazarse, ambos con lágrimas en los ojos. Más tarde, mientras la fiesta continuaba, Andrés me buscó. Papá, ¿podemos hablar un momento afuera? Salimos al pequeño patio del salón. La noche estaba fresca, llena de estrellas. Gracias, papá, dijo, por todo, por venir, por ser mi padrino, por el regalo de la música, por tu brindis, pero sobre todo, gracias por no rendirte conmigo, por darme la oportunidad de ser mejor. Andrés, yo también tengo que agradecerte. ¿A mí? ¿Por qué? Por enseñarme que el amor de padre no significa ser débil, que puedo poner límites y aún así amar, que puedo exigir respeto sin dejar de ser compasivo. Me enseñaste lecciones que necesitaba aprender también. Nos abrazamos ahí bajo las estrellas, padre e hijo, habiendo recorrido un camino largo y doloroso, pero llegando a un lugar mejor. Te quiero, papá, dijo. Yo también te quiero, hijo, y en ese momento supe que habíamos llegado. No al lugar donde estábamos antes, eso era imposible, pero a un lugar nuevo, más fuerte, más real. Un lugar construido sobre ruinas, sí, pero construido con honestidad, con respeto ganado, con perdón trabajado, y eso era más valioso que cualquier cosa que hubiéramos tenido antes.
No te pierdas la conclusión de esta historia en la próxima parte. Suscríbete a los consejos del abuelo para saber cómo termina. Pasaron 6 meses después de la boda de Andrés y Lupita, 6 meses en los que nuestra relación siguió fortaleciéndose, creciendo de maneras que nunca imaginé posibles después de todo lo que había pasado. Se habían mudado a un departamentito cerca de la ferretería, nada lujoso pero limpio y cómodo. Lupita había dejado la tortillería y ahora trabajaba en una guardería, algo que le encantaba. Andrés seguía en la ferretería, donde don Memo le había dado más responsabilidades y mejor sueldo. Los visitaba seguido, o ellos venían a mi casa. Habíamos encontrado un ritmo cómodo, una rutina que se sentía natural. Ya no había tensión, ya no había ese peso invisible de cosas no dichas. Podíamos platicar de todo, de sus trabajos, de sus planes, de cosas sin importancia. Un domingo por la tarde estaban en mi casa para comer. Lupita había insistido en cocinar, diciendo que quería practicar una receta nueva que le había enseñado su suegra, a mamá de Andrés, mi difunta esposa, en un sueño. Me reí de eso, pero me conmovió que hablara de ella con tanto cariño, aunque nunca la conoció. Después de comer, mientras lavábamos los platos, Lupita me dijo algo que me dejó sin palabras. «Don Roberto, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Claro, Lupita, lo que sea. Usted nos ha perdonado completamente. Andrés, digo, por lo que pasó antes». Me detuve con el plato a medio secar. Era una pregunta que me había hecho a mí mismo 1000 veces. «Es complicado», dije honestamente. El perdón no es como en las películas, donde hay un momento dramático y todo se arregla. Es más como capas. Sí, hay días que siento que ya perdoné todo completamente. Puedo ver a Andrés, reírme con él, disfrutar su compañía, y no siento ni una pizca del dolor que sentí ese día. Pero luego hay otros días, generalmente cuando algo me recuerda a ese momento, y el dolor vuelve. No tan fuerte como antes, pero está ahí. ¿Y eso está bien? ¿Es normal? No lo sé si es normal, Lupita, pero es mi realidad, y he aprendido a vivir con ella. Lo importante es que el amor que siento por Andrés ahora es más fuerte que ese dolor. No borra el dolor, pero lo equilibra. Lupita asintió pensativamente. Gracias por ser honesto, don Roberto. Andrés a veces se pregunta lo mismo, aunque no lo dice directamente. Se pregunta si algún día usted podrá olvidar completamente. Dile que no se preocupe por eso, dije. Lo que importa no es si olvido o no. Lo que importa es que decidí seguir adelante, que decidí darle la oportunidad de mostrarse quién es ahora. Y él ha aprovechado esa oportunidad de manera hermosa. Esa noche cuando se fueron, me quedé pensando en esa conversación. Lupita tenía razón en preocuparse. El perdón era complicado, especialmente cuando la herida había sido tan profunda. Pero mientras pensaba, me di cuenta de algo. Ya no pasaba mis días pensando en lo que Andrés me había hecho. Ya no me despertaba con ese dolor en el pecho. Ya no sentía ese nudo en el estómago cuando veía su nombre en el teléfono. En cambio, sentía alegría cuando lo veía. Me emocionaba cuando compartíamos momentos juntos. Me enorgullecía ver al hombre en el que se había convertido. Tal vez eso era el perdón real. No olvidar, sino liberarse del peso emocional del recuerdo. Recordar el hecho sin revivir el dolor constantemente. Unas semanas después, Andrés llegó a mi casa con cara de emoción y nervios mezclados. «Papá, necesito contarte algo importante». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué pasó? ¿Está todo bien?» «Sí, todo está más que bien. Es que Lupita está embarazada. Vamos a tener un bebé». El mundo se detuvo por un momento. «¿Un bebé? Iba a ser abuelo». «¿Cuándo?» «Tiene 2 meses. Queríamos estar seguros antes de decirle a alguien. Papá, voy a ser papá, y tú vas a ser abuelo». Me senté pesadamente en el sillón. Las emociones me abrumaban. Alegría, miedo, esperanza, nostalgia. «¿Estás bien, papá?», preguntó Andrés preocupado. «Sí, hijo, es que es mucho, es maravilloso, felicidades». Se sentó junto a mí. «Papá, tengo miedo de ser mal padre, de cometer los mismos errores que cometí contigo». «Andrés, el hecho de que tengas ese miedo ya te hace mejor padre de lo que crees. Los peores padres son los que no se cuestionan, los que creen que siempre tienen la razón».
Pero ¿y si lo hago mal? ¿Y si arruino a mi hijo como casi te arruino nuestra relación? Mira, dije, nadie es padre perfecto, yo no lo fui contigo, te malcrié en muchos aspectos, te di todo sin enseñarte el valor de las cosas, pero también te amé, te apoyé, estuve ahí, y cuando metiste la pata gacho, te dejé enfrentar las consecuencias. Eso también es amor. ¿Cómo supiste que era lo correcto? Cancelar la boda, alejarte de mí. No lo supe, actué por instinto, por dolor, por necesidad de mantener mi dignidad, pero resultó ser lo correcto porque te forzó a verte a ti mismo, a enfrentar quién eras y decidir quién querías ser. Andrés se quedó callado un momento. Quiero que este bebé te conozca, papá. Quiero que seas parte de su vida desde el principio. Quiero que sepa que su abuelo es un hombre de principios, un hombre que no se deja pisotear pero que también sabe perdonar. Sería un honor, dije, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. Hay algo más, dijo Andrés. Si es niño, queremos nombrarlo Roberto. Por ti, no pude contener las lágrimas entonces. Andrés, sé que no borra nada de lo que pasó, pero quiero que sepas que eres mi héroe, papá. No a pesar de lo que hiciste cuando cancelaste la boda, sino precisamente por eso. Me enseñaste que el respeto no es opcional, que la dignidad importa, que las acciones tienen consecuencias. Esas son lecciones que quiero pasar a mi hijo. Nos abrazamos largo rato, ambos llorando, ambos sintiendo el peso y la belleza de este momento. Los meses siguientes estuvieron llenos de preparativos. Andrés y Lupita transformaron el cuartito extra de su departamento en un cuarto para el bebé. Yo les regalé una cuna que había visto en una tienda de segunda mano, sólida y hermosa. Lupita la pintó de blanco y quedó preciosa. Me invitaban a las citas del doctor cuando podía. Vi el ultrasonido donde confirmaron que era niño. Vi la primera foto borrosa de mi futuro nieto y sentí una oleada de amor que no esperaba. Va a ser un Roberto Jr., dijo Lupita sonriendo. Un pequeño Robertito. La familia de Lupita también estaba emocionada. Don Ramiro bromeaba que ahora íbamos a ser compadres de verdad. La mamá de Lupita ya estaba tejiendo cobijitas y ropita para el bebé. Era hermoso ver cómo todos se unían alrededor de esta nueva vida que venía en camino. Y más hermoso aún era ser parte de eso, ser incluido, ser querido. Un día, mientras Andrés y yo armábamos un cambiador que habían comprado, me dijo algo que me sorprendió. Papá, he estado pensando mucho sobre lo que pasó, sobre la boda cancelada, todo eso. Sí, y me di cuenta de algo. Si esa boda hubiera sucedido, si te hubieras aguantado la humillación y hubieras pagado todo de todos modos, ahora estaría casado con Vanessa. Probablemente miserable, probablemente divorciado ya. Definitivamente no sería el hombre que soy ahora. Es posible, dije. No, papá, es seguro. Vanessa nunca me hubiera retado a ser mejor, nunca me hubiera hecho ver mis defectos, y yo nunca hubiera tenido que tocar fondo para poder subir de nuevo. Las cosas pasan por algo, dije. Exacto, y sé que suena raro, pero estoy agradecido. Agradecido de que cancelaras esa boda, agradecido de que me dejaras enfrentar las consecuencias. Agradecido de que me amaras lo suficiente para dejarme caer. Eso fue lo más difícil que he hecho en mi vida, admití. Cada día me preguntaba si había hecho lo correcto, si era demasiado duro, si debía llamarte, pero no lo hiciste. Y eso me salvó, papá, me salvó de mí mismo. Terminamos de armar el cambiador en silencio, pero era un silencio lleno de entendimiento, de paz. Cuando faltaban 2 semanas para la fecha de parto, Lupita entró en trabajo de parto prematuro. Andrés me llamó desde el hospital, su voz llena de pánico. Papá, el bebé viene. Es muy pronto. Lupita está asustada. Yo estoy asustado. Voy para allá, dije, agarrando mis llaves. Llegué al hospital y encontré a Andrés en la sala de espera, caminando de un lado a otro como león enjaulado. ¿Cómo está?, pregunté. Está en trabajo de parto. Dicen que el bebé está un poco adelantado, pero debería estar bien. Papá, tengo tanto miedo. Es normal tener miedo, dije. Ser padre es lo más aterrador y lo más maravilloso del mundo. Esperamos juntos. Don Ramiro y su esposa llegaron poco después. Nos sentamos todos en esa sala de espera, unidos por el amor a Lupita y la anticipación del bebé. Pasaron las horas. Andrés entraba y salía del cuarto de parto, actualizándonos.
Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, entró corriendo con lágrimas en los ojos. Es un niño. Nació Roberto. Mi hijo está aquí. Todos nos levantamos, abrazándonos, llorando de felicidad. ¿Cómo está Lupita?, preguntó su mamá. Cansada pero bien. ¿Y el bebé? Papá, tienes que verlo. Es perfecto. Media hora después nos dejaron pasar de 2 en 2. Cuando me tocó entrar, vi a Lupita en la cama, cansada pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una cobija azul. Don Roberto, dijo con una sonrisa débil, conozca a su nieto. Me acerqué y miré hacia abajo. El bebé era diminuto, perfecto, con una mata de pelo negro y los ojos cerrados. Sentí que mi corazón se derretía. ¿Quiere cargarlo?, preguntó Lupita. Con manos temblorosas tomé al pequeño Roberto. Era tan ligero, tan frágil. Lo acuné contra mi pecho y sentí una oleada de amor tan fuerte que casi me hace tambalear. Hola, Robertito, susurré. Soy tu abuelo y te voy a querer toda mi vida. El bebé bostezó, un bostecito diminuto, y algo en mi pecho se expandió. Miré a Andrés, que estaba junto a la cama sosteniendo la mano de Lupita. Vi el amor en sus ojos mientras miraba a su esposa y a su hijo. Vi al hombre que se había convertido, responsable, amoroso, humilde, y en ese momento lo supe con certeza absoluta. Habíamos llegado al otro lado. Todo el dolor, toda la angustia, todas las lágrimas, habían valido la pena para llegar a este momento. Quédate con nosotros para el emotivo desenlace de esta historia en los consejos del abuelo. Los primeros meses de vida de Robertito fueron un torbellino de alegría. Andrés y Lupita eran padres dedicados, atentos, amorosos. Y yo me convertí en el abuelo que siempre soñé ser. Los visitaba 2 o 3 veces por semana, a veces solo para cargar al bebé mientras Lupita se bañaba o descansaba un poco, a veces para ayudar con las tareas de la casa mientras ellos atendían al pequeño, a veces solo para sentarme y ver a mi nieto dormir, maravillado de que algo tan perfecto pudiera existir. Una tarde, mientras cargaba a Robertito y le cantaba una canción de cuna que solía cantarle a Andrés cuando era bebé, mi hijo me tomó una foto sin que me diera cuenta. Más tarde me la mandó por mensaje con un texto que decía: «Esta foto es todo, papá. Es el ciclo de la vida, el amor que se transmite de generación en generación. Gracias por enseñarme lo que es ser padre, incluso cuando no estaba escuchando». Esa foto la puse en mi sala, en un portarretrato junto a fotos viejas de Andrés cuando era bebé. A veces me quedaba viéndolas, comparando, recordando. El parecido era impresionante. Robertito tenía los mismos ojos que Andrés, la misma nariz. Era como ver el tiempo circular sobre sí mismo. Cuando Robertito cumplió 6 meses, Andrés y Lupita organizaron una pequeña fiesta en su departamento. Nada elaborado, solo familia cercana y algunos amigos. Había pastel, botanas, risas, alegría. En un momento de la tarde, don Ramiro me llamó aparte. Don Roberto, quería decirle algo. Dígame, compadre. He visto muchas cosas en mi vida. He visto familias destruirse por cosas mucho menores de lo que pasó entre usted y Andrés. He visto padres que nunca perdonan, hijos que nunca cambian. Pero lo que ustedes lograron, eso es especial. Eso es un testamento del amor verdadero. Gracias, compadre, pero fue trabajo de los dos. Andrés hizo el esfuerzo de cambiar, y yo hice el esfuerzo de permitirle mostrarme ese cambio. Exacto, asintió. Y ahora mire, señaló hacia donde Andrés estaba cargando a Robertito, mostrándole a los invitados su cara iluminada de orgullo y amor. Ese es un buen padre. Y ese niño va a crecer conociendo el amor, el respeto, la dignidad. Va a crecer sabiendo que las acciones tienen consecuencias, pero también que el perdón es posible. Tenía razón. Ver a Andrés con su hijo era ver la redención en acción. Era ver cómo las lecciones dolorosas se convertían en sabiduría, cómo el sufrimiento se transformaba en crecimiento. Esa noche, cuando todos se habían ido y yo estaba ayudando a limpiar, Andrés me detuvo. «Papá, siéntate un momento, hay algo que Lupita y yo queremos decirte». Me senté curioso. Lupita trajo una caja envuelta en papel sencillo. «Esto es para ti», dijo. Abrí la caja con cuidado.
Dentro había un portarretrato con una foto de los tres, Andrés, Lupita y Robertito, pero lo que me hizo llorar fue la placa grabada en el marco. Para el abuelo Roberto, el hombre que nos enseñó que el amor verdadero requiere valentía, dignidad y perdón. Con amor eterno, Andrés, Lupita y Robertito. No sé qué decir, logré articular entre lágrimas. No tienes que decir nada, papá, dijo Andrés. Solo queríamos que supieras cuánto significas para nosotros. No solo para mí, sino para toda nuestra familia. Eres el ejemplo que quiero seguir, el tipo de hombre que quiero que Robertito conozca y admire. Nos abrazamos los tres, formando un círculo alrededor de Robertito, que dormía tranquilamente en su cuna, ajeno al peso emocional del momento, pero siendo la razón de toda esa emoción. Pasaron los meses. Robertito crecía rápido, alcanzando cada hito de desarrollo, sus primeros dientes, sus primeras palabras, sus primeros pasos. Y yo estuve ahí para la mayoría de ellos, invitado siempre, incluido siempre, amado siempre. Un día, cuando Robertito tenía poco más de un año, estábamos en el parque. Andrés empujaba a su hijo en el columpio mientras yo los observaba desde una banca. Una señora mayor se sentó a mi lado. ¿Es su nieto?, preguntó señalando hacia Andrés y Robertito. Sí, respondí con orgullo. Se ve que son muy unidos. Qué bonito ver a un padre tan involucrado, y qué bendición tener al abuelo presente también. Es una bendición, asentí, aunque no siempre fue fácil llegar aquí. Las mejores cosas nunca lo son, dijo ella sabiamente. Pero valen la pena, ¿verdad? Cada segundo de dolor valió la pena para llegar a este momento, dije con honestidad. Ella sonrió y se alejó, dejándome con mis pensamientos. Tenía razón, todo había valido la pena. El dolor de esa humillación inicial, la agonía de cancelar la boda, los meses de silencio y distancia, el miedo de abrir mi corazón de nuevo, todo había sido necesario para llegar a este punto. Esa noche, mientras estaba en mi casa solo, me puse a reflexionar sobre todo el camino recorrido, desde ese día horrible en el departamento de Andrés hasta este presente hermoso lleno de amor y familia. Pensé en todas las decisiones que había tomado, algunas fáciles, muchas difíciles. La decisión de cancelar la boda, la decisión de mantener mi distancia, la decisión de responder cuando Andrés necesitaba ayuda, la decisión de permitir que volviera a entrar poco a poco en mi vida, la decisión de perdonar, aunque sea imperfectamente, aunque sea gradualmente. Cada decisión había sido un paso en este camino. Y aunque el camino había sido doloroso, me había llevado a un lugar mejor de donde había comenzado. Mi relación con Andrés ahora era más fuerte que nunca, precisamente porque había sido probada y reconstruida. No era la relación ingenua de antes, donde yo daba y él tomaba sin cuestionar. Era una relación de adultos, de respeto mutuo, de amor ganado y apreciado. Saqué mi diario, uno que había empezado a llevar durante los meses difíciles como forma de procesar mis emociones. Leí algunas de las entradas antiguas, llenas de dolor y confusión. Luego escribí una nueva entrada. Hoy Robertito dio 3 pasos seguidos sin ayuda. Andrés lloró de felicidad. Lupita grabó todo en video. Y yo sentí que mi corazón estaba tan lleno que podría explotar. He aprendido que el perdón no es un destino sino un viaje. No es algo que logras un día y ya está. Es algo que eliges cada día, cada vez que decides enfocarte en el presente en lugar del pasado, cada vez que decides ver a la persona que alguien es ahora en lugar de quien era. ¿He perdonado completamente a Andrés? No lo sé, pero sé que lo amo completamente, sé que estoy orgulloso de él completamente. Sé que quiero estar en su vida, en la vida de Lupita, en la vida de Robertito, completamente. Y tal vez eso es suficiente. Tal vez el perdón perfecto no existe. Tal vez lo que existe es esto, amor imperfecto pero real, esfuerzo continuo pero genuino, sanación gradual pero profunda. Soy un hombre de 76 años. He vivido muchas cosas, he experimentado muchas emociones, pero nada se compara con la alegría de ver a mi hijo ser un buen padre, de cargar a mi nieto, de sentir que aunque el camino fue difícil, llegamos a un buen lugar. No sé cuántos años me quedan, pero sé que los que me queden quiero pasarlos así, rodeado de familia,
dando y recibiendo amor, siendo testigo del crecimiento de Robertito, siendo el abuelo que siempre soñé ser. La vida es extraña. A veces las peores cosas que nos pasan resultan ser necesarias para las mejores cosas que nos esperan. Esa boda cancelada fue la peor experiencia de mi vida en su momento, pero llevó a esto, a un hijo transformado, a una nuera maravillosa, a un nieto precioso, a una familia unida de verdad. ¿Lo haría diferente si pudiera regresar el tiempo? No lo sé, pero sé que no cambiaría donde estoy ahora por nada del mundo. Cerré el diario y miré alrededor de mi sala. En las paredes había fotos, de Andrés bebé, de Andrés con su mamá, de la boda de Andrés y Lupita, de Robertito, una línea del tiempo visual de mi vida, con todos sus altibajos, sus alegrías y dolores, y en el centro de todo, en el lugar más prominente, estaba la foto que Andrés me había tomado cargando a Robertito, con la placa que decía que yo había enseñado sobre valentía, dignidad y perdón. Me pregunté si eso era cierto. Había sido valiente, había mantenido mi dignidad, había perdonado. Tal vez simplemente había hecho lo mejor que pude con las cartas que la vida me había dado. Había puesto límites cuando fue necesario. Había mantenido mi distancia cuando fue necesario. Había abierto mi corazón cuando fue necesario. No había seguido un manual. No había tenido un plan maestro. Solo había respondido a cada situación lo mejor que podía, guiado por mis valores, por mi amor, por mi necesidad de mantener mi dignidad mientras seguía siendo padre. Y eso, al final, era todo lo que cualquiera podía hacer. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Andrés. «Papá, ¿quieres venir mañana a comer? Lupita va a hacer pozole». «Me encantaría, hijo». «Perfecto. Robertito te ha estado extrañando. Hoy vio tu foto y dijo vuelo». Mi corazón se derritió. «¿De verdad?» «Sí, papá». Su primera palabra después de mamá y papá fue vuelo. «Claramente eres importante para él». «Nos vemos mañana entonces», dije sonriendo. «Te quiero, papá». «Yo también te quiero, hijo». Colgué el teléfono y me quedé ahí sentado, en mi sala, rodeado de recuerdos y lleno de gratitud. La vida no había sido fácil, el camino había sido largo y doloroso, pero al final habíamos llegado, no al mismo lugar donde empezamos, sino a un lugar nuevo, mejor, más honesto. Y eso era todo lo que importaba. Gracias por acompañarnos en esta historia en los consejos del abuelo. Si te ha tocado el corazón, compártela con tus seres queridos y déjanos saber en los comentarios qué lecciones te llevas. Recuerda suscribirte y activar la campanita para más historias que te harán reflexionar sobre la vida, la familia y el amor. Porque al final dicen que el amor de un padre es incondicional, que un padre perdona todo, pero también dicen que el amor verdadero requiere respeto, que la dignidad importa, que las acciones tienen consecuencias. Andrés y yo aprendimos que ambas cosas pueden ser ciertas, que se puede amar incondicionalmente y aún así exigir respeto, que se puede perdonar sin olvidar, que se puede reconstruir lo que se rompió, aunque nunca sea exactamente igual. Aprendimos que la redención es posible, pero requiere trabajo de ambas partes, requiere humildad del que ofendió y valentía del que fue ofendido, requiere tiempo, paciencia y la voluntad de seguir intentando incluso cuando duele. Yo a mis 76 años todavía estoy aprendiendo a ser abuelo, aprendiendo a navegar esta nueva relación con mi hijo, aprendiendo que el amor puede sobrevivir incluso las peores traiciones si ambas partes están dispuestas a hacer el trabajo. Y mientras sigo aprendiendo, sigo viviendo, sigo amando, porque eso es lo que hacemos. Hacemos lo mejor que podemos con el tiempo que tenemos, amamos a los que nos aman, perdonamos cuando podemos y tratamos de dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos. Esa es mi historia, una historia de dolor y redención, de pérdida y ganancia, de rompimiento y sanación. No es perfecta como la vida misma no es perfecta, pero es mía, es nuestra y la compartiré con orgullo, porque si mi historia puede ayudar aunque sea a una persona a tener el valor de mantener su dignidad, o a otra persona a tener la humildad de cambiar, entonces todo habrá valido la pena. El sol seguirá saliendo cada mañana. Las estaciones seguirán cambiando. La vida seguirá su curso con sus alegrías y tristezas. Y nosotros haremos lo que siempre hemos hecho. Seguir adelante.
hacer lo mejor que podamos y amar con todo lo que tenemos, porque al final del día eso es todo lo que realmente importa, el amor que damos, el amor que recibimos y las personas que elegimos ser en el proceso.